Hoy continuamos con este ciclo de presentaciones sobre la prevención del lavado de dinero. De nuestro programa, lo que debes saber sobre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es el punto, es la presentación 3. Hoy vamos a tratar básicamente el financiamiento del terrorismo. Para estudiarlo vamos a remontarnos en la última ley del Paraguay, la ley 6.408 del 19, que modifica el artículo 3 de la ley 4.024 del 2010. ¿Y qué dice la modificación? Artículo 3, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El que directa o indirectamente, por medio que fuere, organizare, proveyere, facilitare, recolectare fondos, activo o cualquier otro tipo de bienes, valores, ya sea en forma lícita o ilícita, con la intención de financiar, ¿qué financia? Actos del terrorismo o actos relacionados con la proliferación de armas de destrucción masiva. Una asociación de terroristas a un terrorista individual, actos que están relacionados a la propaganda, difusión e incitación a una actividad relacionada al terrorismo o actos de proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces vemos acá que la financiación del terrorismo se le hace a los actos terroristas, a la asociación terrorista, al terrorista individual y la parte de propagación, difusión e incitación para cometer actos del terrorismo. Bueno, en síntesis, ¿qué buscan los financiadores del terrorismo? Básicamente lo que busca es que proporcionar ayudas a los terroristas para que estos puedan realizar acciones contra la sociedad o muchas veces suministrarle insumos de uso diario. Como vemos acá, las fuentes de financiamiento del terrorismo podemos distinguir en fuentes de fondos terroristas. Podemos tener el apoyo de los estados y organizaciones que tienen la intención de apoyar las actividades de los terroristas. El otro punto es que estas organizaciones que ayudan a los terroristas normalmente obtienen sus fondos, ya sea de origen legal e ilegal. Aquí está la diferencia entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Aquí las fuentes, cuando hablamos de financiamiento del terrorismo, las fuentes pueden ser ganancias legales o ilegales. En el caso de lavado de dinero, siempre la fuente va a ser ilegal. Consecuentemente, cuando hablamos de fuentes de financiamiento del terrorismo, las fuentes pueden ser ilegales o legales. Cuando hablamos de fuentes ilegales, tenemos las actividades ilícitas, como el secuestro, la extorsión, la estafa, robo, inclusive el narcotráfico y muy especialmente el contrabando. Y de esto tenemos el contrabando de cigarrillos, que no solamente se realiza aquí en la frontera
del Paraguay, sino en otros países también se recurre a esta forma de contrabando de cigarrillos. Lógicamente lo que se hace acá en la frontera paraguaya supera enormemente lo que se realiza en los países europeos. Bueno, las fuentes legales, ya mencionaba, entonces viene aquí que muchos estados financian las actividades de los terroristas o las personas en forma individual también financian las actividades de los terroristas sin saber y utilizan recursos obtenidos en forma legal, como por ejemplo su salario. Otro punto interesante es llevar en cuenta el riesgo geográfico asociado al financiamiento del terrorismo. Y aquí tenemos básicamente a los países o territorios que no integran la GAFI. Normalmente estos no integran porque carecen de leyes antilavado de dinero o en cierta forma la aplicación de esas leyes son débiles. Podemos tener también, el punto 2 sería países considerados como paraísos fiscales. Como saben ustedes, los paraísos fiscales normalmente tienen una fuerte protección al secreto bancario y al origen de los fondos, y consecuentemente pueden ser utilizados por los terroristas para realizar sus acciones terroristas. Tenemos a los países que ya fueron castigados por la Organización de las Naciones Unidas y algunos países que los gobiernos, principalmente los Estados Unidos, consideran que tienen altos niveles de corrupción y por lo tanto no merece la confianza de esos países para el combate al terrorismo. Es importante mencionar en este punto qué serían las acciones sospechosas cuando hablamos de actividades del terrorismo. Son operaciones financieras o comerciales de cualquier tipo, que ya mencionamos que puede ser legal e ilegal, que tienen la intención de poner a disposición de los terroristas, de los grupos terroristas, de los terroristas individuales, recursos para que ellos puedan realizar sus actividades. Consecuentemente tenemos 4 tipos de países que, en lo que respecta a la parte geográfica y que afecta al terrorismo. En primer lugar, como mencionamos, están los países o territorios que no integran la GAFI. En segundo lugar, tenemos a los países considerados como paraísos fiscales. En tercer lugar, tenemos a los países o territorios que ya fueron sancionados por la Organización de las Naciones Unidas. Y por último tenemos a países que los gobiernos que tienen una fuerte estructura de combate al financiamiento del terrorismo consideran débiles por existir una alta corrupción y muchas actividades delictivas, ¿verdad? Muy bien. Aquí es importante hacer una distinción entre el lavado de dinero o activos y el financiamiento del terrorismo. En lo que se refiere a la motivación, los lavadores tienen una motivación de ganancia, de riqueza. Entre tanto, los terroristas, su motivación puede ser ideológica, o sea, una motivación política, religiosa o racial.
En cuanto al método de investigación, cuando acompañamos, cuando queremos detectar operaciones de lavado de dinero, lo que se hace es un seguimiento transaccional. A partir de la identificación y conocimiento del cliente, entonces, en base al perfil, y ahí se determina si la operación es sospechosa o no. En el caso del financiamiento del terrorismo, en donde el monto que se utiliza normalmente es pequeño, lo que funciona ahí es el seguimiento de las relaciones de las partes involucradas, es decir, la comunicación que existen entre las partes involucradas. Por ejemplo, el caso del 11 de septiembre de destrucción de esas torres. Ahí lo que funcionó es la parte de seguimiento de las relaciones que realizaban los terroristas. Bueno, es importante ahora hacer una distinción entre el proceso de financiamiento del terrorismo y el proceso de lavado de dinero. Ambos tienen tres etapas. En el caso de la financiación o del financiamiento del terrorismo tenemos una etapa de recaudación. A esa etapa la Gafi le llama de recolección. Lo que se busca aquí es juntar dinero de origen legal o ilegal para financiar a las organizaciones terroristas. Eso es la recaudación. La segunda etapa es la disposición, o sea, poner a disposición de la organización terrorista los recursos para que ellos puedan realizar los actos terroristas. Esta fase, la Gafi la denomina fase de transmisión. Y la última fase es la de utilización, o sea, los recursos recaudados y cambiados o transformados de tal forma a no detectar su origen ilegal, entonces se pone a disposición de las organizaciones terroristas para que ellos ejecuten los actos terroristas. A esta fase se le llama fase de uso. Por otro lado, cuando hablamos de lavado de dinero o de activos, entonces ya estudiamos en la primera presentación y tenemos la colocación, o sea, los recursos se ponen obtenidos ilegalmente, se depositan en una institución financiera o se lleva en forma de contrabando a otros países. Y lo que normalmente se hace aquí es colocar en un lugar diferente de donde se cometió el delito. La estratificación, en lo que respecta al lavado de dinero, donde hay montos elevados de dinero, lo que se hace es recurrir a transacciones financieras de tal forma a disimular el rastro de ese dinero. Y eso, como mencionábamos en su oportunidad, la forma más rápida de hacerlo es a través de transferencias de fondos, que actualmente también ya se recurre a otro tipo de transacciones como el comercio exterior, ya que existen controles en lo que respecta a transferencia de fondos. Y la última etapa, en lo que respecta al lavado de dinero, tenemos la integración. O sea, los recursos obtenidos en forma ilegal, después de un largo proceso, entonces, aparece de nuevo en el país en la forma de una actividad económica legal, de apariencia legal, pues nunca va a ser legal, un negocio, una operación comercial que
que sirva como justificación de su origen, como justificación para aparecer como una operación legal. Aquí, y para terminar, voy a presento un cuadro donde aparece tanto el lavado de dinero como la financiación del terrorismo. Cuando hablamos de lavado de dinero en lo que respecta a la primera etapa, que es la colocación, o sea, el dinero ilegal se introduce en el sistema financiero. En el caso de financiamiento del terrorismo, entonces, lo que se hace es una etapa de recaudación. Lo que se busca es recaudar dinero de fuente legal o ilegal. La otra etapa, la segunda etapa, es la estratificación. Entonces aquí es muy parecido tanto lo que ocurre en el lavado de dinero y de la financiación del terrorismo. En ambos se procura esconder la pista del dinero, ¿verdad? Hacer que esos recursos se alejen de la fuente original del crimen. Se le llama en la parte de lavado de dinero estratificación. Y en la parte de financiamiento del terrorismo, disposición. O sea, esos recursos recaudados a través de fuentes legales e ilegales, entonces se pone a disposición de los terroristas. Y la última etapa es la integración, que no es más que hacer aparecer como legales fuentes ilegales. En lo que respecta a la utilización para el financiamiento del terrorismo, entonces, se coloca esos recursos a disposición de los terroristas para que ellos puedan realizar sus actividades terroristas. En consecuencia, entonces, cuando hablamos, ya que el tema es financiamiento del terrorismo, tenemos tres etapas. La recaudación, es decir, la recolección de fondos de origen legal e ilegal, para luego poner a disposición de las organizaciones terroristas estos recursos. ¿Y qué hacen estos recursos? Los utilizan para sus actividades terroristas. Bueno, con esto entonces terminamos este punto referente al financiamiento del terrorismo. Gracias, señores. Solo para profesionales que quieren ser un verdadero experto en prevención de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y no le temen a los desafíos. ¿Por qué una gran parte de las entidades financieras y otros sujetos, la de que se dedican a la compra-venta de automotores, obligados por la Ley 1015 y sus modificaciones, no consiguen implementar correctamente la prevención de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y apenas consiguen utilizar algunas herramientas con muchas limitaciones prácticas? Algunas respuestas que he recibido a lo largo de más de 17 años ayudando a los profesionales de las entidades financieras y otros sujetos obligados por la Ley 1015 y sus modificaciones a saber y a aplicar herramientas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El problema es que no tengo tiempo para capacitarme. No sé por dónde empezar. Hay tanta información que me pierdo.
Yo lo he intentado todo y nada parece dar resultado. No recibo el apoyo de las autoridades de mi entidad. La clave está en que los instructores no nos están contando todo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu poderosa razón para no implementar los conocimientos y herramientas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para empresas que compra y vende automotores y ser considerado un verdadero experto y recibir todos los beneficios que eso representa en términos de crecimiento profesional y dinero? Mi nombre es Juan Ramón Báez. Estoy seguro que tiene razón. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ganar dinero con tu crecimiento profesional? Déjame contarte algo. Llevo 17 años involucrado desde 2004 en la capacitación y consultoría en prevención de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tengo dictado más de un centenar de cursos sobre el tema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país y en el exterior. Y te puedo asegurar que no es tan difícil como estás pensando, justo en este preciso instante. Tenemos dos alternativas para eso. La alternativa A, buscar por ahí. Pasarte los siguientes 6 meses investigando. Otros 6 meses probando y errando y volviendo a probar. Y finalmente, después de mucho esfuerzo, tiempo, dinero y sobre todo energía, comenzar a conseguir los resultados esperados. Pero hay una alternativa B. ¿Qué tal si ahora pudieras ahorrarte más de 400 horas de trabajo en búsqueda e investigación? ¿Qué tal si pudieras ahorrarte entre 3 y 6 meses de implementación y pudiera implementar todos los conocimientos y herramientas de prevención de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en 30 días? ¿Qué tal si en vez de probar y errar, conociera todos los detalles precisos para diseñar e implementar la prevención de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? ¿Qué tal si me dejas guiarte personalmente en todo el proceso? ¿No te parece algo interesante a explotar? Pues ahora tienen una oportunidad única. Ahora puedes recorrer el camino más rápido, hacerlo más fácil, emplear menos dinero, tiempo y esfuerzo. Si me dejas llevar de la mano por la senda que yo mismo recorrí desde hace 17 años. Pues déjame presentarte una de mis grandes apuestas para ayudarle a implementar la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Conforme al programa de capacitación aprobado por la CEPRELAT, resolución 137-2020, con la denominación de Guía General de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Es el curso taller online de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, donde vamos a enviar en forma semanal videos aulas durante 4 semanas. Realizaremos 2 presentaciones quincenales online en vivo y posteriormente 2 meses de seguimiento con un consultor. En realidad es un programa completo. Como mencionamos, 30 días de entrenamiento práctico con videos aulas semanales, 2 presentaciones
directas online cada 15 días. Más de 60 días de seguimiento directo con un consultor. Las planillas, llenar los blancos. Los tutoriales para implementar todo. ¿Qué vas a lograr en este programa? ¿Cuáles serían los beneficios de participar en el mismo? Que sepa identificar todo el proceso de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Te familiaricen con los elementos de un programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sepan interpretar correctamente la Ley 1015 y sus modificaciones y el reglamento antilavado de dinero de la CEPRELAC, la resolución 196-2020 de compra y venta de automotores. Facilite la implementación de la debida diligencia del cliente. Sepa elaborar el perfil del cliente. Sepa elaborar e implementar la matriz de riesgo de calificación del cliente, conforme a esta reglamentación de la CEPRELAC. Sepan identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de lavado de activos de la entidad como un todo, utilizando el modelo de autoevaluación de riesgo. Sepan identificar e informar una operación inusual y sospechosa. Comprendan y participen activamente en la elaboración e implementación del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Principalmente en lo que respecta primeramente a la debida diligencia del cliente, para posteriormente elaborar el perfil del cliente y por último la clasificación del riesgo del cliente, sin dejar de lado la clasificación global de la entidad. Me preguntan, ¿para qué ingresar en ese programa? Yo les respondo, para convertirte definitivamente en muy poco tiempo en un verdadero experto o profesional calificado en la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para crecer en la empresa como un profesional y finalmente ganar más dinero. ¿Cuál sería el contenido de este programa conforme a la resolución 135-2020? Ya mencionamos, ¿verdad? El programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El enfoque basado en riesgo para prevenir el lavado de activos conforme a la GAFI, nuevo, emitido en el 2014 y 2016. La ley 1015 y sus modificaciones. El nuevo reglamento, la resolución 196-2020 de compra y venta de automotores. La debida diligencia del cliente, algo nuevo. El diseño del perfil del cliente, conforme a las informaciones recibidas en la aplicación de la debida diligencia del cliente. La calificación del riesgo de los clientes. El modelo de autoevaluación de riesgo para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo integral de la entidad. O sea, además de calificar a los clientes, vamos a calificar a la entidad como un todo. Esto lo haremos en base a un taller. Ahora bien, ¿cuáles serían la metodología, la certificación y materiales? En cuanto a la metodología del curso, ya mencionamos en varias oportunidades. El envío de semanales de videos aulas y ejercicios durante 4 semanas. Posterior y 2 presentaciones online, directo a cada 15 días, donde se reforzarán los temas abordados en las 2 semanas anteriores. Se responderán las preguntas y aclararán las dudas. Y además se incluye un seguimiento de implementación durante 2 meses.
Este seguimiento, como podrán ver, va a ser principalmente para la elaboración del manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es un nuevo requerimiento de esta normativa de la CEPRELAC y que tiene una estructura totalmente nueva, con una terminología totalmente diferente y que en la práctica implica cambiar totalmente el manual que actualmente tiene la entidad. Además de eso, lógicamente, le entregamos el certificado de participación de Best Practices. Aquí les destaco que si participa la empresa, le entregamos un documento donde declaramos el contenido de esta capacitación, que ya mencionamos acá, ¿verdad? Y eso es una exigencia conforme a la resolución de la CEPRELAC 135. También le entregamos, lógicamente, van a tener acceso al material, ya que cada participante en forma individual va a tener acceso a una plataforma que le habilitamos sobre el curso, donde van a poder, lógicamente, ver los videos. Podrán bajar los materiales de PowerPoint, las planillas y otros documentos de interés para cada uno de los participantes. En realidad, es un programa completo, todo en uno. Toda la formación, las habilidades y destrezas requeridas para implementar la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué valor tiene este programa? Contratar a un consultor. Le llevará a ese consultor al menos 3 meses para crear e implementar las herramientas. Después del proceso, otros 3 meses para su automatización. Con un honorario mensual, lo mínimo que se puede pagar a un consultor de $2,000, le costará a la empresa al menos $12,000. ¿Cuánto tendrás que invertir? No va a ser $12,000, eso lo aseguro. ¿Qué tal invertir solo el 10% de los $12,000? Así, el precio oficial quedaría en $1,200. Pero no te preocupes, porque tú hoy no tendrás que invertir esa cantidad. El precio de lanzamiento de este programa es de $150. Además, no tiene nada que perder, porque está cubierto por una garantía de satisfacción del 100%. Pero aún hay más. ¿Qué tal si el dinero no fuera una barrera para que tú entraras en este programa, teniendo en cuenta que muchas veces el propio participante realiza el pago por su cuenta? Entonces le damos este beneficio de invertir solamente 800,000 guaraníes o 2 o más participantes por entidad de 600,000 cada uno. Esto destaco es para los participantes individuales. Y para los participantes dentro de un grupo de empresa, entonces, lógicamente se le va a cobrar una cantidad mayor conforme a un presupuesto y va a tener el beneficio, el mayor beneficio, yo diría, ¿verdad? Que cuesta bastante ponerlo en práctica, la elaboración o la entrega del manual de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, casi para ponerlo en porcentaje, en un 90% terminado. Y esto es lo que mencionamos, ¿verdad? El manual
de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el caso de los participantes individuales, esto lo haremos durante los 60 días siguientes al término del curso y lógicamente con la elaboración directa del participante. Aquí solamente le damos la consultoría, ¿verdad? Y el participante elabora el manual. Entre tanto, si es una empresa, se le elabora y se le implementa el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, con esto terminamos y lo que resta es enviar. Yo creo que no falta nada, ninguna información después de esta semana de aprendizaje de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para compra y venta de automotores. Enviar un email donde solicita la forma de pago. Ese email lógicamente lo remite a inscripciones.bestpractices.com.pi o llamar directamente al celular 981-175-724. No deje pasar por alto esto. Es decir, tarde o temprano tiene que realizarlo. Y no corran el riesgo de que por no observar, no tener los conocimientos y las herramientas de prevención, sufran algunas sanciones que lamentaremos. Gracias, señores.